Buenas noches. Esta es otra grabación para la materia de Estadística 2 de la carrera de Biología Marina del quinto semestre de la Universidad del Mar. Soy José Alberto Montoya y la siguiente presentación lleva por nombre tipos de variables. En esta presentación, obviamente, como su nombre lo indica, vamos a ver los tipos de variables, tipos de datos y sus escalas de medición. Es muy importante saber distinguir los tipos de variables que tenemos a partir de sus datos, porque esto nos va a determinar en muchas ocasiones el tipo de análisis o modelos estadísticos que vamos a aplicar en nuestros análisis de datos. Muy bien, comenzamos. Bien, pero antes de comenzar tenemos que explicar qué son los datos, dado que los datos es la materia prima con la que vamos a trabajar en todos los investigaciones científicas. Muy bien, discúlpenme. Ahí vamos. Los datos se definen como características o propiedades de los objetos de estudio. Y los objetos de estudio pueden tener diferentes definiciones. Una de ellas diferentes acepciones. Una de ellas son unidades últimas de muestreo, las cuales son los objetos, se definen como los objetos sobre los cuales se hacen las mediciones u observaciones. Las variables es un conjunto de observaciones que se hacen y de donde se extraen los datos. Una definición formal sería la característica o propiedad que difiere de una observación a otra o de un tiempo a otro. Bueno, hay diferentes clasificaciones de las variables, los tipos de datos, tipos de variables. Vamos a ver una de estas clasificaciones. Bien, en primera instancia tenemos los datos cuantitativos, que son aquellas observaciones que se miden en escala numérica. Por ejemplo, 1, 25, es decir, 25 centímetros, 30, 300 por 10 a la menos 5 milímetros, etcétera. Y los datos cualitativos, que son aquellos datos no numéricos y que más bien indican cualidades de los objetos de estudio. Solo pueden ser clasificados dentro de un grupo o categorías. Y es así como se pueden analizar este tipo de datos. Por ejemplo, en esta imagen, que es una tortuga, tortuga recién eclosionada, el largo del caparazón, que está marcado con estas líneas, sería un dato de tipo cuantitativo. El largo del caparazón, por ejemplo, 3 centímetros. Y un tipo de dato cualitativo sería el color del caparazón. En este caso podría ser gris. Ahora bien, hay diferentes formas de clasificar, como ya había dicho, las variables. Voy a ver un tipo de clasificación y ya luego veré otro tipo. Esta es una de las clasificaciones más usadas y además vamos a ver los tipos de escalas que tienen estos diferentes tipos tipos de variables. En primera instancia tenemos los datos variables no métricas, que son variables cualitativas o tienen datos cualitativos que se organizan por categorías o se pueden clasificar por categorías. Y tenemos dos tipos de escalas. Las escalas nominales, que son aquellas variables con niveles que no implican un orden. Por ejemplo, el sexo, sea macho o hembra, no lleva un orden, ¿no? Si nosotros ponemos primero los machos y luego las hembras, no quiere decir que tengan algún atributo que los hace superior a un sexo del otro.
Entonces las categorías nominales son nada más una etiqueta que se le pone para poder distinguirlo. Y las variables de tipo ordinal, que estas tipos de variables sí llevan un orden. Llevan un orden, y también se clasifican por categorías, pero estas categorías sí llevan un orden. Por ejemplo, estamos estudiando eh, contaminaciones en una región de un río, a lo largo de un río, pues puede ser que tengamos un área muy contaminada, la otra área medio contaminada y otra área sin contaminar. Claro que dentro de estas categorías, pues para poder clasificar a un área como muy contaminada o medio contaminada, debe de cumplir ciertos valores, los cuales nos va a permitir incluirlas en alguna de estas categorías. Otro tipo de variable ordinal son, por ejemplo, las calificaciones que están, em, las calificaciones numéricas. Por ejemplo, en algunas universidades se califican a través de letras, NA como no aprobado, S como suficiente, B como B y MB como muy bien. Entonces, en este caso son categorías, categorías en escala ordinal. Estas Las variables no métricas con sus dos tipos de escalas son variables que representan poco orden, no tienen un orden complejo. Las siguientes que vamos a ver si llevan un orden más complejo. La primera de ellas serían las variables, bueno, son variables métricas que tienen datos cuantitativos y las escalas son, primero vamos a ver las escalas de intervalo. Estas variables tienen un cero arbitrario como referencia y no es un cero físico. El ejemplo típico es la temperatura. La temperatura en grados centígrados, 0 grados centígrados no significa que no haya ni calor ni frío, ¿no? Sino más bien es un punto de referencia que hace referencia a eh, este, cualidades del agua. Las variables en escala de razón son aquellas variables que sí tienen un cero físico y que, por ejemplo, la variable longitud, la variable peso, son variables en escala de razón que sí tienen un cero absoluto. En general, las variables en escala de intervalo también pueden presentar números negativos en general y las variables en escala de razón no tienen números negativos. Ambas son variables con datos que tienen, son números reales, ¿no? Todos estos datos son números reales. Y por último, las variables en escala absoluta. Estas variables en escala absoluta son valores enteros, por ejemplo, un huevo, dos huevos, tres huevos en un nido, cinco huevos en un nido, cuatro hijos en en una familia, por ejemplo. Resumiendo, en esta tabla, en este cuadro, resumiendo, tenemos entonces que las variables se dividen en diferentes escalas de medición y vamos a dar algunos ejemplos. Las variables categóricas o variables no métricas se clasifican en dos tipos de escalas. Las variables en escala nominal, las cuales sus categorías no llevan un orden. Por ejemplo, el sexo masculino y femenino, como ya dije anteriormente, el tipo de religión, los niveles, el tipo de religión, hasta ahí. Y las variables en escala ordinal, por ejemplo, nivel socioeconómico, nivel bajo, medio, alto, como ya había dicho, en las calificaciones en algunas universidades, o el nivel de contaminación. Las variables en escala numérica se clasifican en variables en escala de intervalo, por ejemplo, temperatura, calificación de examen, etcétera, son aquellas variables que tenemos un cero de referencia.
Y las variables las de razón o relación, que son aquellas variables que sí tienen un cero físico, por ejemplo, la estatura, el peso, la distancia, la concentración, y las variables en escala absoluta, por ejemplo, el número de hijos por familia, etcétera. Bien, este es un cuadro el cual tienen los diferentes tipos de variables y el ejercicio aquí es que pongan ejemplos con estas dos imágenes, que en estas son tortugas provenientes de un nido, son crías de tortugas recién eclosionadas que vienen de un solo nido, y esta es una de estas tortugas separadas de manera individual. Entonces, el, el ejercicio es que pongamos ejemplos de variables de tipo nominal, de tipo ordinal, intervalo de razón y absoluta, considerando estas imágenes. Por ejemplo, para aquellas un ejemplo de variable nominal, pues sería el tamaño de las tortugas, por ejemplo. El tamaño de estas tortugas, que podemos clasificarlas en chiquitas, medianas y grandes. Muy bien. En escala ordinal podríamos, no, perdón, tamaño sería una variable en escala ordinal. Nominal sería, por ejemplo, si pudiéramos distinguir el sexo a través de un análisis molecular, podríamos tener machos y hembras. Una variable de tipo ordinal fue lo que primero dije, que serían tres diferentes tamaños: pequeño, mediano y grande. Variables numéricas, em, también tendremos que poner aquí un ejemplo de razón y absoluta. Bien. Otra clasificación de variables por el tipo de medida tendríamos, este es otro tipo de clasificación. Por ejemplo, hay ocasiones que los clasifican en variables continuas, aquellas variables que tienen datos en números reales, enteros, decimales, racionales, y estas variables tienen en general distribuciones de tipo normal, distribución Z, gamma, beta, T, etc. Es importante de nuevo recordar que el poder distinguir el tipo de variable en todas estas clasificaciones radica, uno, como ya lo mencioné, en que el tipo de variable nos va a indicar qué tipo de pruebas estadísticas puedo usar. Por ejemplo, si mi variable respuesta es una variable continua y mi factor de estudio, es decir, mi variable independiente, perdón, y mi factor de estudio o variable independiente es una variable em, este, cualitativa, entonces, y tiene dos categorías, pues puedo utilizar una T-de-Student para ver las relaciones entre ambas variables. Y también otra información que puedo obtener del tipo de variable es cómo se comporta. Es decir, puedo sacar información de cómo se comporta mi población a través de esta variable. Si es una variable continua, por ejemplo, entonces pues los tipos de distribuciones que puede tener esta variable son las que están aquí en esta diapositiva: distribuciones normales, Z, etcétera, Z, etcétera, por lo cual me va a permitir describir a mi población a través de estas distribuciones. El otro tipo de variable en esta otra clasificación serían aquellas variables discretas o discontinuas, que son variables categóricas, enteros, y sus distribuciones son la distribución de Bernoulli, Poisson, binomial negativa e hipergeométrica. Por ejemplo, hay en la distribución de Poisson, la varianza es igual a la media; la binomial, la varianza es menor que la media; y en la binomial negativa la varianza es mayor que la media. Ahora bien, en ecología es muy importante las distribuciones espaciales que tenemos o que tienen nuestras poblaciones de estudio, poblaciones biológicas, que a través del análisis de estas poblaciones podemos distinguir
el tipo de distribución espacial que tienen nuestros organismos, nuestra población de estudio. Eh, Podemos distinguir tres tipos de distribuciones espaciales de variables discretas que son más comunes en la naturaleza. Por ejemplo, tenemos la distribución de Poisson o al azar, ¿no? La distribución espacial es la distribución eh, al azar o aleatoria, y la distribución estadística que se utiliza para describir este tipo de distribuciones espaciales es la distribución de Poisson. Ahora bien, en ecología es muy usado un índice llamado índice de dispersión, que es la relación entre la varianza y la media. Si el índice de dispersión es igual a 1, es decir, la varianza y la media son iguales, entonces la distribución espacial que presentan mis organismos es una distribución aleatoria. En una distribución binomial o uniforme, en la cual entre organismos hay una distancia igual, por lo tanto son equidistantes. Este tipo de distribución se llama distribución uniforme, y la distribución estadística o probabilística que se utiliza para describir este tipo de distribuciones espaciales es la distribución binomial. En esta, el índice de dispersión es menor a 1, es decir, la relación entre la media y la varianza es que la varianza es menor que la media. En las distribuciones, el tercer tipo de distribución espacial que se puede encontrar en la naturaleza más frecuentemente es la distribución por parches, o también conocida como distribución por contagio. En este tipo de distribución por parches es descrita a través de una distribución estadística conocida como binomial negativa. En la binomial negativa el índice de dispersión es mayor que 1. Por lo tanto, la relación entre la varianza y la media es que la varianza es mayor que la media, como aquí lo estoy señalando. Muy bien. Ah, ah, Perfecto. Entonces, por ejemplo, entre las distribuciones aleatorias es que si encontramos en un cuadrante, en una unidad de muestreo, mi objeto, mi elemento de estudio, mi unidad última de muestreo, la probabilidad para que lo encontremos en el siguiente cuadrante es una probabilidad aleatoria. En cambio, si tenemos una distribución binomial uniforme, entonces la probabilidad de encontrar un, un elemento, un elemento de mi población en el siguiente unidad de muestreo es muy baja, prácticamente nula. Bueno, muy baja, dejémonos que muy baja. Y en la binomial negativa, la probabilidad de encontrar un elemento de la población cercano es muy alta, muy alta. Pero se dan aquí por manchones, como se ve en esta carita medio triste, se da la distribución en manchones. Estas distribuciones obviamente tienen que ver con cuestiones de recursos o de competencia o de relaciones entre los organismos. Otros ejemplos más: una distribución aleatoria es una distribución, por ejemplo, cuando llegan las arribadas de las tortugas, que es una imagen aérea, una imagen en un dron de una tesis de licenciatura, de maestría de la Universidad del Mar. Podemos ver que la distribución de las tortugas aparentemente es una distribución aleatoria. Aquí habría que hacer un análisis para ver en primera instancia la relación de la varianza y la media. Un ejemplo clásico de la distribución uniforme son los cultivos. La distancia entre una plántula y otra es la misma, ¿no? Están equidistantes. Y con esto, pues obviamente se evita un poco la competencia entre ellas, y se puede repartir el recurso de manera más equitativa. En esta imagen podemos observar un ejemplo de una distribución binomial negativa o por parches. Por último, el crédito a las imágenes. Em, em, lo de los cultivos está aquí en esta primera.
la tesis de maestría de Gutiérrez Cruz. Y por último, donde están los arbolitos, la imagen de la distribución por parches. Esta es la, la liga. Muchas gracias. Eso es todo por hoy. Que tengan una bonita noche. Bye bye.